Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar acá en este nuevo episodio de Mal de Ojo. Hoy día vamos a hablar de distintas películas que están en la cartelera comercial, como pueden ser El Agente Secreto, Scream 7 y La Novia. Vamos a hablar un poco de un ciclo muy interesante que está en la plataforma Movie, que básicamente nos está ofreciendo una parte de la filmografía de Jafar Panahi, aprovechando que casi un accidente, ¿no? La película que ganó la Palma de Oro entra ya a la plataforma. De hecho, la pueden ver inmediatamente después de ver este programa. Y vamos a terminar hablando de algunas ideas sobre el Oscar, ¿no? Algunas predicciones, algunos de nuestros favoritos, ¿no? Haciendo un poco el juego que se hace siempre en esta época del año. Entonces, nada, comenzamos con El Agente Secreto. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, El Agente Secreto, que es una película muy compleja en realidad, ¿no? Es una película de Kleber Mendonça Filho, que es un cineasta brasileño que ya hemos visto algunas de sus películas, ¿no? Creo que se han dado casi todas sus películas, ¿no? Tal vez de alguna u otra forma, ¿no? De alguna u otra forma se han dado, sí. Se han podido ver. ¿No? El sonido alrededor, ¿no? Sí. Aquarius, Retratos Fantasmas, ¿no? Entonces, claro, conocemos todo, ha hecho cortos, que eso sí yo no recuerdo haberlos visto. Pero aquí, a ver, esta es una película bien interesante. Yo creo que hay dos cosas, dos elementos en la película que creo que permiten entrar en ella. El primero es la primera secuencia, ¿no? La secuencia inicial, que es notable. Un hombre que llega en un viejo Volkswagen en el Brasil del año 1977, es decir, bajo la dictadura de los militares, de Geisel en ese momento, ¿no? Llega a un lugar donde va a echar gasolina a su Volkswagen escarabajo, ¿no? Un escarabajo amarillo, ¿no? Uh-huh. Y hay un muerto, ¿no? Hay un tipo muerto en la carretera, ¿no? En la zona esta árida, ¿no? Está muerto y tapado por unos... Y le llama la atención de verlo ahí, ¿no? Y el empleado de la gasolinera le dice que está ahí desde hace 3 días. Pasa una caravana de gente que está yendo al carnaval, ¿no? Cantando, bailando, que también miran, pero no pasa nada. Y luego llegan unos policías y pasan determinadas cosas que tienen que ver con la corrupción, con el chantaje y con el asomo de un elemento criminal que la película va a, no sé si decir desarrollar, pero que va a tener ahí como si fuera un elemento siempre presente. Eso es bien interesante porque creo que ya la película desde el primer momento nos enfrenta a una serie de sensaciones, y digo sensaciones porque hay una sensorialidad muy clara en la película, sensaciones que van a ir siendo retomadas durante todo el curso y hasta el final de la película. En primer lugar, un enigma. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo es posible que esté 3 días y nadie lo recoja? ¿Cómo es posible que lleguen policías y a los policías parece no importarles que puede haber sido un crimen, un asesinato, y se preocupan por otra cosa, por averiguar la identidad del hombre que llega en el Volkswagen, ¿no? Hay un enigma que, por supuesto, como tantos otros enigmas de la película, van a quedar un poco flotantes. No van a encontrar resolución. Hay un clima de normalización de esa situación, ¿no? O sea, un tipo que está muerto ahí en la calle, no importa, ¿no? Es época de carnavales y ya, bueno, así como él, pueden haber otros más repartidos en todas las ciudades de Brasil. Estamos entrando en este clima deleterio, ¿no? Oscuro, terrible, a pesar de la luminosidad. Todo es muy iluminado, hay un trabajo con el color, colores vivos, el amarillo, el carro, ¿no? En fin. Pero sin embargo está esa dimensión del estar respirando algo que está profundamente contaminado. Y luego, más adelante en la película, vamos a ver un gato que tiene 2 caras. Sí. Es un gato que tiene, por un asunto genético, ¿no? Un gato siamés, ¿no? Pareciera una cosa sí, así. Claro, que tiene 2 caras, ¿no? Y eso es bien interesante porque esa idea de las 2 caras está también en el centro de la película. Ya desde el nombre, ¿no? Agente secreto. Tú dices, es una película de espionaje. No, no es una película de espionaje, ¿no? No hay ningún agente secreto en realidad, ¿no? Puede haber la trama de cosas secretas o de cosas ocultas que se están moviendo, pero en realidad no existe el agente secreto en la medida en que no hay. Es gente que simula, no voy a decir más, ¿no? Pero es una comunidad de gente que simula, que dice ser esto, pero en realidad es esto, ¿no? 2 caras, en el sentido de que la película misma, ¿no? Está teniendo 2 caras y hasta 3, porque hay como 3 relatos en la película. 3 narraciones que se superponen además, que se superponen en determinado momento, no desde el comienzo, pero sí en determinado momento.
Está la narración principal de la película, la que ocurre en el año 1977, y que es esta trama un poco, como laxa, como suelta, pero no laxa por defecto, sino más bien por voluntad, ¿no? Lo quiere así Mendoza Filho. Está otra trama, que es aquella que corresponde a una memoria intermitente o imperfecta o que no puede reconstruir todo y que corresponde a un personaje que vamos a encontrar 50 años después. Y luego hay la memoria de una persona aún más joven, ¿no? Que trata de reconstruir lo que pasó a partir de indicios, de restos, de grabaciones incompletas, ¿no? Y que está jugando con soportes, ¿no? Y soportes antiguos, ¿no? Y claro, y todo eso, esos tres relatos que la película va presentando poco a poco y que se vinculan profundamente, están todos unidos por el mismo asunto, ¿no? Que es el asunto de la memoria. Es la memoria que deja restos que no se resuelven, que quedan sueltos, son como jirones, son como hilos deshilachados, ¿no? Que tratan de ser anudados en un futuro lejano, en este caso 50 años después, ¿no? Pero que siempre van a dejar dudas, ¿no? Y luego, claro, todo esto está vinculado además con la idea esa fantasmal que desarrollaba Mendoza Filho en su película anterior, ¿no? Que era Recife, la ciudad de Recife, ¿no? El cine, ¿no? La idea del cine como un constructor de memoria y como un medio que lo que hace es dar cuenta de la sensibilidad de una época. Y aquí eso ocurre también. Los miedos, esos miedos que no se pueden decir en una dictadura, que no se pueden manifestar porque inmediatamente va a venir la represión, que además funciona por corrupción, ¿no? Corrompiendo a los funcionarios públicos, ¿no? Haciendo que todos se conviertan en verdugos en realidad. Esa sensibilidad, esos miedos están en las pesadillas y esas pesadillas están causadas por algunas películas. No es casual que lo que vemos en ese cine, ¿no? Lo que estamos viendo, o sea, el anuncio de Tiburón está ahí como película de moda, y La Profecía, ¿no? Es decir, hay la idea de algo que sale, ¿no? del mar y que amenaza, como ocurre además con la idea, con lo que ocurre en la película, que es la parte casi humorística de la película, ¿no? Que es la idea de la pierna esa que está en el tiburón, pero también la profecía, ¿no? Esa cosa diabólica que puede haber, ¿no? De pacto con el demonio, ¿no? Que podemos entender como signo de la época de esa dictadura, ¿no? Es bien interesante eso, ¿eh? Hay un lado hitchcockiano además que podemos desarrollar, pero bueno. Sí, a ver, yo después de haber visto la película por segunda vez hay algo que un poco lo aprecié más en esta ocasión y que me permite comparar un poco la película con otras películas de Mendoza Filho, como puede ser Aquarius, por ejemplo, que es que además, ¿no es cierto?, de este clima cargado, ¿no?, de normalización de la situación, hay también en la película una profunda sensualidad. Es una película muy sensual. Y esa sensualidad creo que un poco se representa desde distintas formas, de formas más explícitas, ¿no es cierto? Hay un momento en el cual entra Wagner Moura, ¿no? El personaje principal, el actor Wagner Moura, ¿no? Entra a un registro y de pronto ve al guardia teniendo sexo con una trabajadora sexual, ¿no? Entonces, claro. O de pronto, ¿no?, en el cine, ¿no?, mientras la gente está viendo una película, de pronto capta, ¿no?, desde la cabina capta a una pareja, ¿no?, también teniendo sexo, ¿no? Entonces, son esos pequeños residuos de una sensualidad más explícita, si se quiere. Pero también la sensualidad está en la fiesta, ¿no? O sea, justamente después de la primera escena, el personaje llega a esta especie de residencial y la gente, ¿qué está haciendo? Está festejando, ¿no? O la sensualidad que se establece entre el personaje principal y su vecina, que puede ser, ¿no es cierto?, en un juego de miradas, en una sonrisa, ¿no?, en un poco en esa complicidad. O puede ser, ¿no es cierto?, y en la revisión de los dientes. La revisión de los dientes, por supuesto. O puede ser esa sensualidad que se ve en un momento en el cual todos los que viven en esta comunidad dirigida, ¿no?, por esta señora mayor, ¿no?, que dice, ¿no?, que la vida es mala, pero también la vida tiene cosas muy buenas, ¿no? Y de pronto esta comunidad reunida tomando un trago, disfrutando, recordando quiénes fueron, quiénes tienen que ser, ¿no?, cuál va a ser el futuro. Toda esa dimensión de
de sensualidad, sensorial que Vitalidad, tiene la película, ¿no? vitalidad. Claro, se construye como una forma de resistencia ante lo que está pasando, ¿no? O sea, poco lo que me resulta profundamente interesante en esta película y en el cine de Mendoza Philip, insisto, pienso en Aquarius, es como estos pequeños placeres de la vida que pueden ser el sexo, el compañerismo, el disfrutar de un cigarro, que ese es un leitmotiv importante de la película, la gente como que disfrutando un pucho, se convierten de pronto en formas de resistencia frente al abuso, frente al miedo, frente, ¿no es cierto?, a la situación política que se está construyendo, ¿no? Y que existe en ese momento. Entonces, esa dimensión de Mendoza Filho como un cineasta que sabe aprovechar esas situaciones, que sabe aprovechar esos momentos cotidianos, que sabe aprovechar los cuerpos, las posiciones. Otro momento muy sensual, ¿no?, que es cuando en medio del silencio que hay, ¿no?, cuando Weinberg va a su trabajo, de pronto su compañera le escribe que no conoce, le dice, no, ¿estás casado y te gustan las mujeres? No, esos pequeños guiños se convierten, de nuevo, adquieren en la película una dimensión de resistencia, ¿no? O sea, la resistencia está en esos momentos de disfrute, ¿no? Claro, pero, a ver, claro, estoy de acuerdo contigo en eso, pero eso es bien interesante en la estructura misma de la película. Se nos está planteando una serie de misterios, ¿no? Él está investigando la identidad de su madre. Quiere encontrar algo que acredite, ¿no?, la existencia de su madre, porque en realidad, ¿no?, suena así un poco raro, pero es la existencia de su madre, ¿no? ¿De dónde vienen algunos personajes? Por ahí hay algunas menciones, ¿no? Y vamos a saber qué está ocurriendo, pero también queda flotante, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es su situación real? Entonces, todos esos elementos, y ahí viene la cosa hitchcockiana que yo veo en la película, ¿no? Y Hitchcock ocurría eso, ¿no? En Hitchcock, el famoso MacGuffin, ¿no? Sí. Eso que se supone que nosotros estamos interesados en descubrir, ¿no? Ese elemento, ¿qué contiene esa caja? ¿Qué hay en esta botella que el personaje lleva, me lo pone con mucho interés acá? ¿Me quiere envenenar? ¿Acá qué cosa hay? No importa lo que hay, ¿no? Al final de la película no vamos a ver qué cosa hay en la botella, ¿no? O es una tontería lo que hay en la botella, porque lo que interesa es justamente la dinámica, ¿no?, que nos ha llevado hasta eso, ¿no? Eso es lo que pasa en la película. Esos microacontecimientos que tú dices, todos vitalistas, todos vinculados con la sensorialidad, con el placer, con el fumar, con el tocarse. La secuencia que es muy buena de la dentista, ¿no? Sí, claro. ¿No? En la que vamos viendo una revisión de dientes, eso una es lo que parece una cosa y termina siendo otra. Y termina siendo otra, ¿no? Claro. Que está vinculada además con la sensualidad, ¿no? Todos esos microacontecimientos, ¿no?, son como compensaciones de aquella trama que casi no tiene ningún momento culminante, salvo uno, ¿no? Una secuencia que además está filmada de tal manera que podría haber sido una pesadilla, una situación extraída del cine justamente de los años 70, ¿no? Sí, totalmente. Es una balacera que es muy parecida a las balaceras del cine italiano, ¿no? A todo el giallo, a todo el cine policial criminal italiano de esos años, que estaba muy de moda en esos años, ¿no? Más bien interesante la idea del cine, ¿no? Del cine como aglutinador de una comunidad, como ámbito de un escapismo, como reflejo de registro de la memoria, como constructor de imaginarios que nos permiten de alguna manera seguir viviendo en medio de la infelicidad absoluta. Así es. Y de un cine que se convierte en otra cosa, que se convierte en una cosa vinculada con la sangre. Y en consecuencia, el cine, el local físico, ¿no?, termina convertido en algo que permite salvar vidas, salvar gente, ¿no? Salvar la imaginación, proteger, ¿no?, la memoria de la gente. de acuerdo. ¿No? Eso es bien interesante. No, La Gente Secreta es una película... Es notable. Además porque es una película que tiene tantas capas, ¿no? Y creo que es una de las películas que adquiere nuevos matices revisándola, ¿no? Eso es indispensable, Sí, creo que hay sí. que verla. Yo también la he visto 2 veces y me gustaría ver una tercera. Sí, porque es una película bien, muy interesante. Está en cartelera y pronto estará en la plataforma Movie. Vamos con Scream 7. Que me pareció mejor de lo que esperaba. Que está dirigida por el guionista, ¿no? Por Williamson. Por el guionista original, ¿no? Por el guionista original de la primera. De la ¿no? primera y la segunda. Que no sé si alguna después. que yo creo que son las mejores, ¿no?
Sobre todo la Sí, primera. sí, La sí, primera claro. es un clásico, no solamente ya del terror de esa época, Claro. del slasher, ¿no? De la autoconciencia cinematográfica, Claro. de la metaficción, es el cine hablando del cine, burlándose del cine, ironizando sobre el cine, ¿no? Cosa que también pasa en las otras, digamos, pero que creo que eso está mucho más nítido en la primera, ¿no? En esta séptima, ¿no? Sí. En esta séptima versión, o, Entrega. no sé, ¿no? entrega, Casi o lo que 30 fuere, años, ¿no? casi 30 años después de la, Claro, de la primera película, ¿no? Sí, pues lo mejor es lo que todo el mundo espera. Es decir, las cuchilladas, ¿no? Así Los asaltos mortales y ¿no? Todo lo demás es mucho más convencional porque forma parte un poco de la dinámica, ¿no? Otra vez aparece el famoso, ¿no? Claro. Ghostface, ¿no? Aparece ahí en una pequeña comunidad, en un suburbio, ¿no? En un suburbio, ¿no? Y aparecen algunos de los personajes que ya conocemos, ¿no? Hay una relación, un vínculo familiar, ¿no? Entonces la película se convierte en una especie de thriller familiar, ¿no? Pero lo más interesante son 2 o 3 momentos en los que hay una puesta en escena de la muerte, del crimen, que resultan a la vez muy chocantes, Claro. ¿no? Y muy bien resueltos desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Sí. Con una secuencia notable, que es la secuencia esta en la que se va pasando por estos paneles, ¿no? ¿No? Con el movimiento de la cámara y se va creando un misterio, o todas estas esperas, ¿no? Que ocurren, por ejemplo, en la escena del teatro ¿no? claro, claro. Con el escenario, ¿no? Y creo que esos 3 momentos justifican la visión de la película. No es que sea una gran película, ni mucho menos, está muy lejos de serlo, ¿no? Pero es una película que, a ver, funciona, Claro, es dinámica. Creo que una película como Scream 7 es una película que si tú le pides una especie de, ¿no? de que todo cierre y de que exista pues como que una especie de, ¿no? de historia muy bien contada, probablemente no te vas a satisfacer. No. Creo que esta película lo que importa son ciertos momentos, ¿no? Y claro, tú mencionas el momento del teatro, el momento ¿no? En que claro, es una zona de la casa en construcción que uno de los personajes no comienza a caminar ahí a ver qué misterio hay, ¿no? Hay otro momento en que claro, que es esta dimensión de meterse detrás de la casa, ¿no? De la gente detrás de las paredes, ¿no? Que comienzan para huir del asesino, que también es notable, ¿no? O sea, es una película que en sus momentos de mayor tensión los resuelve muy bien, porque tienen creatividad, tienen imaginación, ¿no? Tienen buena creación de suspenso. Después, claro, lo que tiene que ver con la conexión entre los personajes, la resolución de la historia, La pues eso resolución de la resulta, historia es resulta tontísima, ¿no? mucho más básico, ¿no? Sí. Pero creo que Scream 7 es una película que se valora desde esos 3 o 4 momentos que, claro, que creo que pagan la entrada al cine, ¿no? Que es la eficiencia Así es. de una puesta en escena, ¿no? En esos momentos, ¿no? Es la imaginación que aplica en esta Así suerte es. de dinámica de el crimen, del acoso, ¿no? Y del cuchillazo artero, ¿no? Sí. Sin más trámite. Así es, ¿no? Y creo que en esos momentos hay imaginación, ¿no? Y Sí, creo sí. que eso es lo importante. Me gustaría decir 2 o 3 cosas sobre La novia, que es la nueva película de Maggie Gyllenhaal, ¿no? No la he visto, no la he visto. Que es una película que, a ver, creo que generaba algún nivel de expectativa, particularmente porque la primera película de Gyllenhaal, La hija perdida, ¿no? Que Claro. es una película que entiendo se puede Está en ver Netflix, creo, ¿no? así es, una producción de Netflix. Era una película muy interesante, ¿no? Sí. O sea, era una película pero que creo que de cierta manera sustentaba su interés en base a las ambigüedades, ¿no? Es una película que de cierta manera trabajaba un poco la relación entre mujeres, ¿no? Entre mujeres y la idea de la maternidad desde lo no dicho, desde situaciones que parecen una cosa y terminan siendo otra, ¿no? Es una película más bien que trabaja incluso desde el suspenso, desde la sutileza, ¿no? Un ambiente bien interesante. La novia es absolutamente lo contrario. O sea, La novia de sutil no tiene nada, de ambigua no tiene nada. Es una película que más bien pareciera que Maggie Gyllenhaal ha querido poner toda la carne en el asador, ¿no? Y ha querido, pues, jugar con referencias que tienen que ver primero con Frankenstein, ¿no es cierto? Con la historia de Mary Shelley, ¿no? Además, partiendo de la idea de la novia de Frankenstein, ¿no? Que es un poco una especie de relectura, ¿no? De esa película. Hay una dimensión feminista muy clara en la película, hay referencias al cine negro, ¿no? Hay toda una ambientación además de la época de los gángsters, Chicago, ¿no? En los años 30, claro, es una película que tiene muchísimas capas, pero lamentablemente creo que tiene muy poca gracia. Creo que es una película que no sabe manejar todas esas dimensiones que quiere abrir. Creo que la película carece de personajes interesantes. Creo que la relación que se establece entre
Frankenstein y su novia resulta profundamente básica. Los personajes son no tienen pues dimensiones que puedan llegar a interesar. Creo que llega un momento en que también la historia policial se va un poco por todos lados, ¿no? La película no sabe muy bien cómo encauzar aquello que te quiere contar. Y la verdad que sí es una película un poco decepcionante, ¿no? Porque claro, yo creo que la primera película de Maggie Gyllenhaal te permitía esperar algo más interesante. Creo que acá ella misma ha querido como que hacer una apuesta fuerte y la apuesta no ha salido tan bien, ¿no? Seguro la verás y si tienes algo más que decir esto, Sí, lo verás no lo he visto todavía. el siguiente episodio. Vamos al ciclo Jafar Panahi, que está en Movie. Sí, bueno, hace un tiempo hablamos largo Sí. sobre Panahi, ¿no? A partir del estreno de claro, se estrenó Casi un accidente, Casi un ¿no? accidente, De Casi un claro. accidente que ahora ya entró a la plataforma Movie Ya y, se puede ver, la claro. entrada de la plataforma viene con un pequeño ciclo. Acompañado por otras pequeña películas, cronología no están todas, pero hay bastantes películas de Bueno, eso sí ya está indispensable, de Panahi, ¿no? sí, Yo creo sí, sí. que ese ciclo, si bien no es tan grande, ¿no? Porque Panahi ya tiene una obra larga en número de películas, una filmografía ya consistente, ¿no? En largometraje, pero también en cortos, ¿no? Sí. Películas de mediometraje, digamos, ¿no? Diferentes, duraciones. Panahi eso sí ya está muy importante, pues, ¿no? Porque de alguna manera viene a ser como una suerte de hermano menor, ¿no? Del gran cineasta iraní que conocemos, pues, de la Revolución Islámica, ¿no? Que es Abbas Kiarostami, ¿no? Así es. Abbas Kiarostami es un maestro del cine absoluto, ¿no? Panahi, no sé si sea un maestro del cine, pero es un cineasta muy importante. No tiene el nivel formidable que logró adquirir un director como Kiarostami, influyente absolutamente en todo el cine de los años 90, ¿no? Sí. Pero Panahi además colaboró con Kiarostami. Buena parte del cine iraní que conocemos trabaja esos motivos, ¿no? Esta mezcla entre documental y ficción, esta apelación a actores naturales, y cuando digo actores naturales me refiero a actores actores y actrices que no necesariamente tienen una carrera conocida ¿no? O que tienen las marcas, digamos, de aquellos roles o papeles con los cuales uno puede identificarlos. Y luego tránsitos. Tanto Kiarostami como Panahi son directores en los cuales hay tránsitos de observación, sea por la ciudad o sea por zonas rurales, ¿no? Están a la busca de algo, ¿no? Están tratando de registrar testimonios, ¿no? Testimonios que pueden ser reconstruidos o no, porque justamente ahí está esa idea del documental en una frontera en la que no se puede distinguir con precisión si eso está reconstruido o no lo está. Y en esos tránsitos lo que va a encontrar a veces son revelaciones, como ocurre en Cortina, ¿no? En Cortina, ¿cómo? En Cortina cerrada. Cortina rajada. No. Rajada es Hitchcock. No, sí. Pero, ¿no? Que es una película en la cual... Sí, Cortina cerrada. Cortina cerrada, claro. Que es esta voz que se descubre en off, ¿no? O va creando dispositivos de puesta en escena, formas de organizar la puesta en escena, por ejemplo, la forma circular, ¿no? La cámara que va recorriendo ese grupo de mujeres en esta película extraordinaria que es El Círculo, ¿no? Sí. Yo diría que es de lo mejor, en todo caso, junto con Cortina cerrada, yo diría que son de las mejores películas de... Y luego está esta idea de los cuerpos, ¿no? Cuerpos cuerpos oprimidos siempre, ¿no? Cuerpos oprimidos de las mujeres, sea por la vestimenta, por los velos ¿no? O cuerpos oprimidos por decisión de, no sé si llamarle justicia, pero en todo caso de eso que podría llamarse, ¿no? Un poder judicial, lo que sé yo, ¿no? En una dictadura como la iraní, en una dictadura teocrática como la iraní, ¿no? Que es el propio Panahi encerrado en su casa tratando de imaginar cómo hacer una película, ¿no? Y tratando de ver la impotencia de poder construir una película en una sala, ¿no? Pero sin embargo haciendo una película sobre esa impotencia, ¿no? O haciendo una película en un taxi que recorre Teherán y en la cual vamos escuchando asuntos que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Siempre es un cine que está con cuerpos, digamos, que quieren ser disciplinados o que están siendo disciplinados, pero cuya libertad es imposible de amarrar, porque queda siempre la posibilidad del testimonio, ¿no? Oral, como las personas que hablan en el taxi, ¿no? Sí. En el taxi que recorre Teherán, o el propio Panahi
¿no? Que ha hecho más de una película en cautiverio, ¿no? Cumpliendo una sanción, una condena de prisión domiciliaria, ¿no? Entonces, eso me parece que es siempre interesante en Panahi, esa especie de reflexión sobre él mismo, ¿no? Y sobre su cine. Hay una cosa que creo que es interesante también, que tiene que ver quizá con algunas películas en particular que puedes revisar, ¿no? Por ejemplo, está Crimson Gold, ¿no? Esa película nunca se dio en el Perú. Sí, de hecho, El Círculo se estrenó comercialmente, ¿no? El Círculo se estrenó, se estrenó y también El Globo Blanco, ¿no? Y también El Globo Blanco, efectivamente, Sí, que ¿no? es la primera, Y también El si no me Espejo, equivoco. creo. También. Creo que El Espejo se estrenó. ¿No? El El Globo Blanco con seguridad. Yo me acuerdo de haberlo visto en el cine de Julieta. Crimson Gold es una película del 2003. Sí, esa no se dio. ¿No? Que nos cuenta la historia, claro, de un personaje que es un repartidor de pizzas, ¿no? Y lo que es apasionante es cómo a partir de situaciones profundamente sencillas, concretas, ¿no? Panahi nos va revelando una sociedad, ¿no? Entonces nos va revelando una sociedad que vive con miedo, ¿no? Una sociedad en la que claro, las diferencias entre el civil y el policía pueden parecer muy marcadas, pero al final del día el policía es un chiquillo asustado de 15 años, ¿no? Que comparte una pizza con el repartidor. Sí. Nos va mostrando, por supuesto, las diferencias sociales, claro. ¿no? De manera muy clara, ¿no? Y todo eso va generando pues una especie de desesperación en el hombre. Y la geografía de la ciudad. Y la geografía de la ciudad, sin duda, ¿no? Teherán, ¿no? Los barrios altos, los barrios de la clase alta, ¿no? Claro, que van pues mostrarnos un panorama de una sociedad profundamente compleja, pero que es mostrada desde su sencillez, ¿no? O sea, esa es una impresión muy fuerte, ¿no? Cómo desde lo más particular puedes de pronto abrirte a mostrar una especie de gran teatro de una sociedad, ¿no? Y El Círculo, que es una película formidable, ¿no? También juega un poco en eso, pero son historias de mujeres, ¿no? Que se van cruzando un poco en Teherán, ¿no? Y que son situaciones tan sencillas, ¿no? Como ser botada de la casa, o como querer irse de viaje a tu tierra, y cómo todos esos momentos, esas motivaciones de los personajes, de pronto van disparando en complicaciones y en restricciones en el panorama de una sociedad que hace muy difícil la vida, ¿no? A las mujeres. Y creo que ahí, claro, ¿y qué pasa? Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es que, claro, no puede decir que Panahi tiene cierta dimensión profundamente realista, pero llega un momento en el cual él se desvía de ese realismo. En El Círculo es muy evidente, en la parte final del Círculo, con la oscuridad, ¿no es cierto? Con las sombras, esas sombras que claro, que están ahí aprisionando a las mujeres, genera pues un impacto Sí. estético muy potente, ¿no? O sea, un director indispensable, ¿no? Mira, tú como acá, sin quererlo, hemos comentado, digamos, dos películas que son como radiografías de sociedades bajo presión, ¿no? Sí. Bajo opresión y bajo presión, ¿no? Opresión política, ¿no? Y presión corporal, presión individual, presión sobre la manera de vivir de la gente, ¿no? Y claro, eso es interesante eso que tú dices, ¿no? Como en medio del realismo más, si tú quieres... Más austero, ¿no? Sí, la austeridad más absoluta, realista, ¿no? De pronto puede haber un escape hacia lo imaginario, ¿no? Así es, sí. Como en El Agente Secreto, ¿no? Sí. En medio de esa reconstrucción de un mundo muy particular, de pronto aparece una leyenda urbana como la de la pierna peluda, ¿no? Así es. Que claro, da un lado fantástico, pero a la vez terrible, ¿no? Sí. Porque claro, tú dices la pierna peluda que ataca ¿a quién? Que ataca a gente, a minorías. A minorías. A minoría, ¿no? Por eso la pierna peluda en realidad y es una representación de, no solamente es una leyenda urbana y un fake news, ¿no? Sacado por la prensa, sino que es una representación de cosas muy concretas, ¿no? Y una cosa más sobre Panahi, creo que El Círculo es una película que en su economía de recursos, por ejemplo, todos los momentos de silencio de las mujeres, cuando las mujeres están simplemente un poco como que aceptando la realidad, esos momentos son profundamente potentes, ¿no? Sí, o sea, sí. De verdad, recomendamos mucho el ciclo, que es un ciclo, como les digo, está en Movie. Y ahí las pueden películas ver. que se pueden ver, en fin, ¿no? Sobre todo, yo creo, El Círculo, ¿no? El Círculo, sí. Cortina Cerrada. formidable. Crimson Gold Crimson Gold, me sí, gusta. Además, creo también que es Crimson muy Gold buena. probablemente es muy buena de ver junto con Casi un accidente, porque creo que las dos tienen un elemento medio de thriller que... De thriller y además que en las que el concepto a veces es un poco más subrayado, ¿no? Sí. Ahora, creo que la fluidez de Crimson Gold Es me parece que muy superior a Casi un accidente, ¿no? Sí.
Vamos al Oscar, hablar un poquito de... Ya, pero ahí sí, a ver, vamos a ver. ¿Qué cosa podemos hablar sobre el Oscar que no se haya dicho ya? Digamos que, sí, pues el Oscar es un premio, ya hemos dicho 1000 veces eso, ¿no? Que es un premio que lo que busca es, premiar la autopercepción prestigiosa que puede tener Hollywood sobre su producción. Que es una autopercepción que se ha ido de alguna manera abriendo en los últimos años, porque cada vez vemos que hay más películas, ¿no?, que de pronto aparecen por ahí, ¿no?, y que antes hubieran estado solamente en la categoría de mejor película internacional, pero que ahora están compitiendo en otras categorías, ¿no? Es decir, se ha ido abriendo, como se ha ido abriendo la academia, que ha ido incorporando gente de cine de muchos países del mundo, ¿no? Entonces, eso puede ser que sea motivo de la apertura. Pese a que los votantes internacionales, ¿no?, siempre es un porcentaje pequeño, ¿no?, en relación con el total de los miembros de la Academia Americana. Pero bueno, eso creo que en los últimos años airea un poco, ¿no?, las nominaciones. Y además, ¿qué pasa? Que pareciera que cada vez más hay mayores coincidencias, y eso no pasaba hace unos años, entre los festivales más importantes. Los festivales europeos, ¿no? Los festivales europeos más importantes y las películas nominadas, ¿no? Que son Berlín, los festivales importantes europeos, Berlín, Cannes, ¿no es cierto? Y Venecia, ¿no? Esto, sobre todo Cannes y Venecia, creo que de cierta manera son de donde se recoge más el Oscar, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque claro, tiene que ver probablemente tiene que ver con la diversidad, ¿no? Un poco la academia abriéndose, ¿no?, hacia otras nacionalidades. También creo que te dice un poco el estado del cine, ¿no? Sí, claro. Un poco de esta división cada vez más marcada entre un cine más prestigioso y más autoral y un cine más popular, ¿no? Claro. Creo que el Oscar trata de recoger algunas películas mucho más populares. De hecho, F1, Fórmula 1 está nominada a Mejor Película, ¿no? Pero es verdad que esa división es una división que se ha ido cada vez más marcando más con el tiempo, ¿no? Marcando, y que Hollywood creo que tiene que concebirlo, tiene que aceptarla, ¿no? Y se da cuenta que hay determinado tipo de cine de los festivales internacionales que, que pueden tener un prestigio cultural, un prestigio crítico, un prestigio, ¿no?, pero que no son películas herméticas, ¿no? Claro, como tú decías, hay una mayor presencia de los festivales tipo Cannes, que es un festival, que tiene de todo, ¿no? Hay un lado muy mediático y de alfombra roja, pero hay secciones en las cuales también hay películas distintas, que son las películas que no van a llegar al Oscar, ¿no? Y sobre todo Venecia. Venecia en los últimos años ha sido como una especie de plataforma, además por las fechas, es importante, ¿no? Porque, Cannes es mayo, ¿no? Y en consecuencia está un poco alejado de, ¿no? Claro. Casi un año después se va a entregar el Oscar del año anterior. Sobre todo Venecia es muy útil para las películas estadounidenses que quieren competir. Es la plataforma en la que las películas se van a hacer visibles, claro, para entrar en la época del otoño-invierno, ¿no? Sí. Porque, claro, Venecia es fines de agosto, comienzos de septiembre, ¿no? Entonces, claro, ahí, ¿no?, son las películas que van a entrar, se van a estrenar en octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿no? Así es. Y van a ir al Oscar de muchas frente. veces las películas que se dan en Cannes son películas que muchos distribuidores internacionales y estadounidenses, algunos, ¿no es cierto?, compran para comenzar su campaña, tener tiempo de comenzar su campaña al Oscar, ¿no? Claro. Y pelearla, ¿no? Vamos a ver a los nominados a Mejor Película. Sí, ¿cómo vamos a hacerlo? Digamos, ¿cuál nos gustaría a nosotros que gane? Ya, ¿y cuál creemos que va a ganar? ¿Y cuál queremos que va a ganar? Ya, a ver, son 10 nominadas a Mejor Película. Ahí nos vamos a equivocar. Así es. Que son Buonia, Fórmula 1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Sentimental Value, ¿no?, Valor sentimental, Pecadores, Sinners y Train Dreams, ¿no? Esas son las 10 nominadas. Tú, si quieres, comienza. Si yo fuera el que da el Oscar, se la daría al agente secreto sin ninguna duda. Me gusta más que Una batalla tras otra. Creo que va a ganar Una batalla tras otra, pero puede haber alguna sorpresa. Y si hay alguna sorpresa sería Pecadores, ¿no? Sí. Las otras no creo que tengan posibilidades, ¿no? Y si ganara Buonia, para mí sería un escándalo absoluto. Ya, estoy de acuerdo, básicamente. Sí, yo también creo que va a ganar Una batalla tras otra. Creo que le daría el premio, sí, al agente secreto, aunque Una batalla tras otra también me gusta bastante. Y sí, básicamente, ¿no? Pero es verdad, yo creo que va a ganar Una batalla tras otra. Es verdad que Pecadores podría ahí
Creo que casi todas las películas del Oscar se han visto, se pueden ver, ¿no? Sí, ya se vieron, ¿no? Sí. Todas. Busquen, hemos hablado. Bueno, alguna que no. Hemos hablado de Sueño de Trenes, ¿no? Que es una película valiosa que está en Netflix, ¿no? Para el que le interese, que probablemente es la película más chiquita, ¿no? Del grupo. Mejor director está Chloe Zhao por Hamnet, Geoff Safdie por Marty Supremo, Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra, Joachim Trier por Valor Sentimental y Ryan Coogler por Sinners. Yo creo que va a ganar Paul Thomas Anderson y podría haber una sorpresa que se lo den a Joaquin Trier. Creo que algo le van a dar a Valor Sentimental. No sé qué, ¿no? Puede ser por guión, para algo le van a dar. Yo creo que Paul Thomas Anderson me parece que es una apuesta segura y yo le daría también el Oscar a Paul Thomas Anderson. No sé si tanto por esa película, sino por... A veces el premio a mejor director pesa mucho la presencia, ¿no? Sí. Así es. Y creo que el cine de Paul Thomas Anderson es de lo más interesante que tiene el cine estadounidense contemporáneo. Mejor actor está Timothée Chalamet por Marty Supremo, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Pecadores y Wagner Moura por El agente secreto. La verdad que el tema es que yo le daría a alguien cuya película no se ha estrenado, que es Ethan Hawke totalmente de acuerdo. Por Blue Moon, ¿no? Yo creo que Ethan Hawke está 10 veces por encima de todos juntos. Sí, Blue Moon es una película apasionante, ¿no? Apasionante, ¿no? Y bueno, creo va a quedar siempre un poco, ¿no? Porque sí. No tiene perfil alto, pues, ¿no? No tiene perfil alto, efectivamente. Pero y creo que la actuación de Ethan Hawke ahí, además, está centrada en él. ¿No? Y claro, tú puedes decir, es un personaje que tiene todos los manierismos del mundo, pero no son manierismos del actor, son los manierismos de este personaje del cual él se apropia, ¿no? Totalmente, ¿no? Y es impresionante. Es una ambivalencia, porque claro, es un encantador, pero al mismo tiempo es insoportable. Es un tipo que tiene grandes ideas y al mismo tiempo es el arquitecto de sus propios fracasos, ¿no? Sí, es bien interesante. Todo eso se combina, ¿no? Es una actuación formidable. Pero claro, él es absolutamente formidable, ¿no? Claro, pero probablemente ¿quién va a ganar esto? A ver, ahí puede haber sorpresa. Bueno, creo que, en fin, ahorita hay una polémica con Timothée Chalamet. Sí, porque ha dicho, no sé qué, ha basureado la ópera del ballet, ¿no? Sí, creo que se ha burlado un poco. Bueno, pero esas, no sé qué incidencia puede tener eso. Alguien está comparando con la actriz de esto. Bueno, él parecía el favorito, ¿no? En fin, tiene muy buena actuación, la verdad, ¿no? Claro. Está por debajo de Ethan Hawke, pero es la mejor película de Chalamet. Es la mejor actuación que yo le he visto de Chalamet. Sí, está muy bien como Bob Dylan también, ¿ah? No, sí. Sí, pero aquí digamos que está... es más, está más involucrado desde todo punto de vista, digamos, ¿no? Hay una cosa corporal. Si yo tuviera que jugarme unas fichitas, ¿por quién va a ganar? Yo creo que sería Michael B. Jordan. Creo que va a ganar Michael B. Jordan. Puede ser, ¿no? Sí. Se habla mucho de él en los últimos días, ¿no? Así es. Sí. De ahí, mejor actriz principal. Bueno, está Jessie Buckley por Hamnet, Rose Byrne por If I Had Legs, I'd Kick You. ¿Tú lo has visto? Yo no lo he visto, no. Está Kate Hudson por Songs Blue, Renate Reinsve por Valor Sentimental y Emma Stone por Buonia. Creo que ahí... Bueno, hay una película que yo no he visto, pero es una película pequeña, independiente, ¿no? Sí. Yo creo que ahí no hay dudas, ¿no? Sí, ahí Jessie Buckley creo que Jessie Buckley va a ganar, ¿no? No hay mucho más que hacer. Pero si hubiera una sorpresa, podría ser Renate Reinsve por Valor Sentimental, pero no creo. Y bueno, el mejor actor de reparto está Benicio del Toro y Sean Penn por Una batalla tras otra, Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Pecadores y Escena Descarga por Valor Sentimental. A ver, a mí me gustaría Sean Penn, creo. Porque además creo que Sean Penn es una actuación tan autoconsciente de su propia historia actoral de su propia sobreactuación. De su propia sobreactuación, claro, ¿no? Eso me parece... Es una caricatura casi, ¿no? Así es. Y eso tiene parte... Pero es que ahí tú ves cómo cuando lo dirige alguien que... Claro, que sabe aprovechar ese lado. ¿no? Claro. Y creo que... Es lo que pasa con Al Pacino en las últimas películas, ¿no? En la que tú sientes que es una caricatura, pero no siempre funciona con la película, ¿no? Así es. Pero creo que ahí está el premio para Valor Sentimental, ¿no? Creo que va a ganar Stellan Skarsgård. ¿Tú dices que va a ganar quién? Yo creo que va a ganar Stellan Skarsgård. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, puede ser, sí, claro. O Delroy Lindo, ¿ah? Ahí podría haber una sorpresa con Delroy Lindo. Por Sinners. Bueno, en fin, no sé. Sí, tal vez. ¿Quién te gustaría que gane? ¿Quién me gustaría? Mira, Benicio del Toro me gustaría porque creo que es un muy buen papel secundario. Y sí, me gustaría que gane Benicio del Toro, pero no va a ganar, pues. No va a ganar. Mejor actriz de reparto está Elle Fanning por Valor Sentimental.
También por valor sentimental, Inga Ibsdotter Lileas. Amy Madigan por Weapons, que no me acuerdo cómo se llamó acá. Umni Mosaku por Sinners. Y Teyana Taylor por Una batalla tras otra. A mí me digan va a ganar. Yo creo que puede ser Amy Madigan, puede ser Teyana Taylor. Una de las dos. O sea, Amy Madigan creo que es una actuación. Lo que pasa es que creo que la actuación de Amy Madigan ya es una de esas actuaciones que pasa a la cultura popular casi, ¿no? O sea, Claro, se vuelve ya un personaje que está más allá de la película. Claro. Puede que no te acuerdes de qué película es, pero es la claro. tía. Es ¿no? la tía, sí. La tía malévola. Claro. Y hay mejor película internacional, ¿no? Que sería Casi un accidente, El agente secreto, Valor sentimental, Sirat y La voz de Hin Rajab. Bueno, ahí yo lo tengo clarísimo, ¿no? Lo que a mí me gustaría, El agente secreto sin duda. Sí, sin duda, ¿no? Pero claro, igual que en mejor película. Pero, claro, algo le van a dar a valor sentimental. Entonces, claro, tú como dices, puedes ser actor, ¿no? Yo no sé si la coyuntura favorezca Casi un accidente. Sí, pero la coyuntura se ha presentado, creo... No, pero creo que no, y la gente está votando, ¿ah? No, ya cerraron, creo. Pero ha cerrado hace poquito, ¿ah? Sí, es probable. Bueno, no sé. Sirat va a ganar algún premio técnico, Sí, ¿no? seguramente. No sé si pues, está nominada, no creo que sí. Es probable que O sea, gane un yo premio técnico. creo que va a ganar El agente secreto, creo que merece ganar además, pero yo no descartaría Casi un accidente. Sí, es probable. Sí. Muy bien. Todos nos vamos a equivocar, ¿no? Así es. Esto es un Esto juego, ¿no? pueden ustedes verlo y reírse de Así nosotros. es. Si les hemos ¿no? hecho perder plata, perdón. Ya, no puede estar mejor. Igual, claro, porque esto va a salir antes del Oscar, no el Oscar de la próxima semana, ¿no? Sí, es el próximo... Ya, está bien. el domingo 15, ¿no? Entonces, domingo 15 lo va a transmitir, me parece, HBO Max, ¿no? No sé quién. En HBO Max en plataforma y sí, creo que ya... Antes se transmitía en televisión abierta el Oscar, ¿no? Ahora ya... Ya no, pues... Y en TNT, ¿no? Claro, pero antes, Canal 2, ¿no? Frecuencia Latina. Sí, claro. Porque ahora Lo Latina, pasaba. ¿no? Lo pasaba hace muchos años ya dejó de hacer. Y hace muchos años, cuando estaba en mi infancia, Pepe Ludmir. Claro, claro. Pepe Ludmir iba a Hollywood, ¿no? Que dicho sea de paso, a Pepe Ludmir se lo ve en ese documental muy bueno sobre Mel Brooks, que está en HBO. Y hay un momento en el que Pepe Ludmir, que era invitado, supongo, ¿no? Iba a hacer entrevistas a los actores de las películas de Hollywood más. Se lo ve entrevistando a los actores del joven Frankenstein. Pero en la época de Pepe Ludmir, el Oscar era en diferido, pues, ¿no? Pasaba, no sé, 3, 4 días después. ¿Ah, sí? En la televisión en blanco y negro, sí. No, una semana después, pues tenían que, ¿no?, editarlo, qué sé yo. Claro. Ha salido un número especial de la revista Cuadro por Cuadro, que es una publicación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. Y la dirige Milton Calopiña, que nos ha hecho llegar, muy amable, un ejemplar para cada uno de nosotros, para nosotros, ¿no? Y es un número que está celebrando el 15 aniversario, el 15º aniversario de la publicación, ¿no? Hay que felicitar a esta publicación. Es una de las pocas revistas que se siguen de cine, ¿no? Que se siguen entregando en papel, ¿no? Y eso es muy bueno, porque además da cuenta del cine que vemos, pero también del cine que se hace en esa región del Perú, ¿no? Y que es importantísimo, ¿no? En fin, y cada número va aportando cosas nuevas, ideas nuevas, y una felicitación a Milton Calopiña y por supuesto a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo por la persistencia en la publicación. Que sigan así muchos años más. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio de Mal de Ojo, el podcast. Probablemente en el próximo episodio veremos en qué nos equivocamos y no, con relación al Oscar. En el próximo no nos vamos a equivocar en algo que vamos a anunciar. Así es, sí, efectivamente. Se vienen cositas. Así que nada, por favor, ya saben, suscríbanse. La pierna peluda, ¿no? Así es, Las cositas, así pierna es. peluda del agente secreto. Suscríbanse al canal, pongan la campanita para que les llegue la notificación cada vez que hay un nuevo video. También nos pueden escuchar en Spotify. Síganos en nuestras redes sociales. Y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Mal de Ojo. Muchísimas gracias. Nos vemos.